Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Aquí estamos otra vez con todos vosotros. El miedo es una energía muy fuerte, muy poderosa. El miedo nos ha conducido al desastre en muchas ocasiones en nuestra vida. El miedo a que no ocurriese algo ha hecho que aquello que no queríamos que sucediese, sucediese realmente. Podemos pensar que el ser humano es estúpido al tener miedo, ya que en realidad, y según nuestra perspectiva, estamos en la cima de la evolución. Lo cierto es que esa cima de la evolución es un tanto engañosa. Los animales, que presumimos que están por debajo de nosotros, tienen un miedo más inteligente, ya que ellos temen a lo desconocido. Temen a aquellos otros animales que no conocen o temen a circunstancias o situaciones que no entienden. El ser humano, por contra, lo que teme es hacia el futuro. Tiene miedos hacia el futuro. Si tendré trabajo, si tendré dinero, si me seguirá queriendo mi pareja, si mi hijo llegará a la universidad o si acabará haciendo cualquier otra cosa. Son miedos constantes. Esos miedos constantes que nos hacen mirar hacia el futuro y sentir o generar ese sentimiento. Ese sentimiento crea en nosotros un clima. Y desde luego ese clima en ocasiones lo que nos provoca es que nos centremos en los miedos. Hace tiempo hablé en un vídeo bastante interesante desde mi punto de vista, de las teorías de Jean-Pierre Mallet, que más que teorías son algo realidad, porque desde luego se ha podido demostrar, en base a ciertos estudios, que tenemos la capacidad de predecir el futuro, y son estudios empíricos, de ellos también hemos hablado. Si somos capaces de predecir el futuro y según Jean-Pierre Mallet podemos escribir nuestro destino en base a nuestros deseos y sentimientos, tenemos un gran problema cuando tenemos miedo. Y os lo voy a explicar gráficamente. Imaginad una persona, vamos a poner la vista desde atrás, que observa su destino. Esa persona puede ser usted o puede ser quien quiera. Esa persona que observa su destino lo hace con una cierta inseguridad. No lo tiene muy claro. Tiene dudas. Tiene miedos. Entonces, ese miedo lo que hace es conducirle hacia esta dirección. Lo cierto es que esa persona tiene unas esperanzas de que esos miedos no se plasmen y esas realidades que tiene en mente no se produzcan, y en realidad lo que pretende es otra cosa totalmente distinta. Su objetivo en la vida es este, pero sus miedos le llevan hacia este punto. Si nosotros estamos abriendo brecha en el destino, veremos una cosa interesante en esta persona. Y es que cuando centra su mirada en estos miedos, cuando centras el objetivo en estos miedos, lo que haces es que tu destino se dirige hacia esta dirección. Lo estás llamando, literalmente. Sin embargo, si te centras en aquello que realmente quieres, lo que haces es alejarte de estos miedos y obtener tu objetivo. En ocasiones este objetivo es muy audaz. Tenemos grandes planes, grandes proyectos, muchas ilusiones y tenemos una seguridad de que lo vamos a conseguir. Lo que hacemos es distanciarnos, como ya he dicho antes, pero esas inseguridades nos llevan a centrarnos en estos miedos. Vosotros habéis oído hablar de la ley de Murphy, la famosa ley de Murphy que dice que cuando tú emprendes un plan o haces una cosa, las posibilidades de que salgan mal son muy pequeñas, muy pequeñitas. Y en ocasiones, esas pequeñas posibilidades se plasman en una realidad. Solamente tenía el 1% de posibilidades de que me ocurriese esto y me sucedió, porque te has centrado aquí. Constantemente. No te has centrado en tus deseos, en tu objetivo real. Te has centrado en tus miedos. Estabas constantemente pensando en ellos. Afortunadamente, y digo afortunadamente, los miedos son una frecuencia baja.
una frecuencia baja. Y nuestras esperanzas, ilusiones y alegrías para el futuro son una frecuencia alta. Las altas frecuencias tienen un poder mucho mayor que, por supuesto, las pequeñas frecuencias. Pero si nosotros, por insistencia, estamos siempre centrándonos en este punto, lo que haremos será alejarnos de nuestros objetivos reales y, finalmente, llegar hasta esta situación. Hay muchas frases dentro de lo que pudiéramos denominar la sabiduría popular que hablan de ello. Por ejemplo, dicen que a perro flaco todos son pulgas, que es una forma de decir que cuantos más problemas tienes, más se te crean, porque te centras constantemente en los problemas y más te vienen. Hay otro dicho popular que dicen que dinero llama a dinero. Y es verdad, el que tiene mucho dinero consigue más porque tiene total seguridad de centrarse en aquello que quiere. Y es más dinero. Tengo mucho, quiero más, voy a obtener más. El pobre que tiene miedo de perder lo poco que tiene, lo pierde porque se centra en esa pobreza. El hombre que tiene, o la mujer, que tiene muchos hombres o mujeres que la desean o le desean, se centran en esta idea. Pero aquel al que nadie, o aquella a la que nadie quiere ver, se centra en estas ideas. Y lo que hace es constantemente retroalimentar. Es como una especie de bola de nieve. Os contaré algo interesante. Ha habido gente que se centró en sus miedos y perdió grandes fortunas. Os hablaré de un caso curioso. Tuve ocasión de leerlo hace ya bastante tiempo, hace ya años, y fue por parte de era un jefe de marketing. Acabó siendo un jefe de marketing. Pero este hombre, bueno, pues tenía a su disposición un capital. Un capital que decidió invertir en una mina de oro. Una mina de oro que se había cerrado en Australia. Pero él pensó, después de una serie de estudios que efectuó, que esa mina de oro no estaba agotada. Tenía más oro. Y entonces lo que hizo fue comprar la mina, invertir en personal, adquirir maquinaria y obtener las licencias. Algo que por supuesto le supuso mucho dinero. Y este hombre se puso a excavar. Se puso a excavar de esta manera, que vamos a dibujar aquí. No él, evidentemente, pero bueno, aquellas personas que tenían a su cargo excavaban una veta. Vamos a poner aquí un pequeño muñequito, bueno, pues excavando una veta. Con un pico, excavando la veta. Vamos a ver. Se puso a excavar esta veta y durante semanas y semanas y semanas este personaje no obtuvo oro. Solamente sacaba piedras y piedras y piedras y seguía cavando. Lamentablemente su capital, su dinero, iba menguando y menguando a medida que pasaba el tiempo porque tenía que pagar la energía, las maquinarias, los impuestos y por supuesto a sus trabajadores. En un momento concreto, cuando vio que había llegado a su punto máximo de supervivencia y ese miedo fue aumentando en él de que no iba a conseguir oro, finalmente decidió vender la mina. Tuvo una oferta por parte de una multinacional y esa multinacional le compró la mina, por supuesto, a mucho menos dinero de lo que a él le había costado. Pues os diré algo. ¿Sabéis a cuánto se quedó del oro? Cuando la multinacional compró la mina, se quedó exactamente a 2 metros del oro. 2 metros le faltaron para llegar a la veta madre donde estaba todo el oro. Afortunadamente este era un tipo que finalmente rehizo su vida. Se dedicó a otro tipo de cuestiones y obtuvo fortuna, porque aprendió de la lección, se centraba todos los días en ese miedo de no poder alcanzar la veta. Y efectivamente sus miedos se hicieron realidad. Se quedó
a 2 metros. Evidentemente la multinacional se frotó las manos, ya que a los pocos días o a las pocas horas de empezar a reanudar las operaciones de excavación, llegaron a su objetivo. Pues nos ocurre exactamente lo mismo a nosotros. Nosotros nos centramos en nuestro destino y antes de llegar a él, si el destino es la parte en la que estamos cavando, antes de llegar a ese destino, nosotros nos encontramos en una posición. Y nuestra mente abre brecha hacia ese destino sobre el que caminamos. Es lo mismo. Y encontramos aquello que buscamos. Y ojo con todo esto que os estoy diciendo porque tiene su clave secreta. Os explicaré. Y cuando digo clave secreta, vais a entender rápidamente a qué me refiero. Veréis. En la actualidad, os habréis dado cuenta de que se ha creado lo que yo denomino el clima de la inseguridad o el clima de la crisis. Entonces hay una negra nube que se cierne sobre todos nosotros, cuyo nombre es crisis. ¿De acuerdo? Crisis. Y entonces todos estamos bajo la lluvia de la crisis. Todos nos estamos mojando. O eso es lo que piensan algunas personas. La crisis arrecia. Y alguien artificialmente ha creado esta crisis. Alguna especie de mente o inteligencia que nosotros no somos capaces de ver ha sido capaz de crear esta crisis. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo así. Alguien ha creado esta crisis. ¿Y por qué ha creado esta crisis? Bueno, pues esta crisis ha sido creada sencillamente porque esa inteligencia de la que estamos hablando le interesa que nosotros generemos esas bajas frecuencias de las que antes hemos hablado, en vez de generar altas frecuencias. A este personaje o a este ser le interesa esto. Y entonces nos sumerge dentro de la crisis para que nosotros nos centremos en el miedo y generemos más miedo y tengamos más miedo y no salgamos de la crisis y a mi hijo le han despedido y mi marido está a punto de irse al paro y llego muy mal a fin de mes y tengo muchos problemas de todo tipo, me van a quitar la casa, van a hacer 1000 cosas de mí. Esos miedos y esas crisis lo que hacen es retroalimentar y crear un clima todavía mayor que le viene bien a alguien. Algunos en la literatura los llamaban los arcontes, que se alimentaban del ser humano inconscientemente. Por tanto, vemos que ese miedo que nos han creado con la mirada al futuro es realmente infundado y lo único que sirve es para alimentar a alguien. Alguien tiene intereses en ese miedo. Pensad en ello. ¿Quién se alimenta de nosotros? Ya hemos hablado en otros vídeos de eso. Ahí está. Así que recordadlo. Y sé que es duro decirlo, porque si estáis en una situación complicada, es complicado convenceros o intentar que os centréis en aquello que deseáis, en lo bueno, en el éxito. Sin embargo, es fácil que en este clima nos centremos en lo negativo. Por lo tanto, mi consejo personal es que no os enfoquéis hacia vuestros miedos, no vayáis al futuro, vivid el presente. De ese modo, alguien no comerá tanto. Y lo dicho, como siempre digo, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.